Buenas noches, soy Viviana Santiago y estoy con ustedes en el curso de SOS Virtual. Decirles ante todo que es un placer trabajar con ustedes, es un placer conocer su punto de vista, reflexionar junto con ustedes y mirar los avances que tenemos todas y todos en la discusión y la construcción de una cultura de equidad de género. Para hoy, nosotras y nosotros vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo las aldeas infantiles SOS van a construir la transversalización de género en su práctica, en sus tareas, en su quehacer cotidiano. Para eso, invito a cada una y cada uno de ustedes a reflexionar desde su posición en el programa, desde su posición en la Asociación Nacional, que podamos nosotras y nosotros tener en cuenta que la construcción de una mirada de la transversalización de género, aunque sea una decisión política, es ante todo una decisión de todas y de todos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, es invitar a ustedes a reflexionar y mirar a ustedes que puedan mirarse en cuanto sujeto en esa reflexión. Hablar de la transversalización de género es hablar de una decisión política, pero es hablar también de una personal decisión. Y sobre eso nosotras y nosotros vamos a hablar todo el día de hoy en nuestra conferencia. Para reflexionar acerca de la importancia de la construcción de la transversalización de género, es muy importante tener en cuenta un análisis que nosotras y nosotros debemos hacer. La análisis pasa por la dimensión de decir, es importante, si reconoce que es importante el enfoque de género para el desarrollo del trabajo de aldeas infantiles SOS. Esa es la primera pregunta que nosotras y nosotros tenemos que responder cuando hablamos de transversalización de género. Es imposible e increíble que se pueda hacer una transversalización, que se pueda tener la cuestión de género en todo lo que hacemos si nosotras y nosotros no hacemos la decisión de reconocer la importancia de trabajar con el enfoque de género. Es decir, se ha implementado actualmente la decisión de que todas y todos van a conocer lo que es género. ¿Quién conoce, quién reconoce esa expresión? Es necesario que nosotras y nosotros tengamos listo la importancia de ese concepto para nuestra práctica. Es imposible hablar de transversalización si las personas no reconocen la importancia de la discusión de la cuestión de género. Y eso es un punto muy importante, porque la violencia basada en género es la violencia que se ha encontrado en todo el mundo. Y muchas veces las personas no miran qué es violencia por cuenta de las pautas culturales. Entonces es necesario hablar de transversalización de género, es poner ese tema en la mesa. Eso es el primer paso, que las personas reconozcan la importancia de la discusión de género y que la puedan situar, la puedan ubicar en una dimensión de garantía de derechos y no una lucha solo de las mujeres o solo de las feministas, pero entender qué es género y entender cómo esa construcción nos apoya en la construcción de una sociedad más justa. Eso es un punto que nosotras y nosotros vamos a tener siempre en mente. Siempre es necesario revisar el contenido de lo que es género. ¿Qué discusión es esta? Porque siempre que empezamos a hablar de género, hay personas que van a decir que género no les importa, porque es una cuestión de las feministas. Entonces, volviendo a lo que estudiamos, es decir, género es una construcción que nos apoya a entender la construcción social de las mujeres,
pero también de los hombres, porque va a decir que nosotras y nosotros vamos en toda nuestra vida obteniendo papeles y roles social que se basan en la construcción desde la condición de sexo que nosotras y nosotros tenemos cuando llegamos a esta vida. O sea, si uno es hombre porque se mira su órgano reproductor, hay ahí la construcción de un papel social, de roles sociales, de expectaciones nuestras para esa persona. Entonces, es decir, lo mismo pasa con las mujeres. La cuestión es que en una sociedad que es patriarcal, que es machista, en esa sociedad hay además de la división, de la separación, acorde a su sexo, se construye el género, pero hay también una cuestión del poder. Es una cuestión de la diferencia que se pone en la condición de desigualdad. Es decir, que mujeres y hombres no son el mismo y los hombres son más que las mujeres. Hablar de la discusión de género es desconstruir los papeles y roles que están para las mujeres y para los hombres, poniendo en la mesa la necesidad de decir que mujeres y hombres pueden caminar juntos, pueden establecer, acceder a los mismos derechos, pueden tener el protagonismo de sus deseos, de sus sueños, de las cosas que construyen. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de mujeres y hombres. Y eso, la transversalización de género en la organización hay que tener en cuenta. Una estructura que posibilite a las mujeres acceder a más oportunidades, pero que también tenga para los hombres la oportunidad de revisionar sus roles, su propia construcción en cuanto sujeto. Cuando hablamos de la transversalización de género, hablamos del reconocimiento que tenemos de que mujeres y hombres no acceden de la misma manera a las oportunidades, de que mujeres y hombres, y por lo tanto niñas y niños, no tienen desarrollado su full potencial de la misma manera. Entonces, reconocer que niñas y mujeres en general no acceden o no desarrollan a sus potencialidades de la misma manera que niños y hombres, significa que nosotras y nosotros ponemos en la mesa la necesidad de la construcción de una estructura que posibilite a ellas acceder y desarrollarse, y que también posibilite a ellos la protección. Porque mira, si decimos que las niñas no pueden, decimos a los niños que ellos son. Y muchas veces los niños no tienen la protección porque se dice, mira, pero son hombres. Y entonces en los episodios de desprotección se mira que una mirada desde la condición de género posibilitaría revisionar los papeles, los roles que están para los niños y permitiría a las personas entender que un niño es un sujeto que necesita protección, aunque pueda ser también al mismo tiempo protagonista de su protección. Pero él también necesita, no solo las niñas. Entonces, es decir, mirar la manera como se desarrollan, mirar la manera como acceden o no a oportunidades y derechos, es también parte de la transversalización de género. Reconocer que mujeres y hombres no acceden de la misma manera, niñas y niños también no acceden, y a partir de ahí trabajar para la construcción de estrategias que posibiliten la construcción de la equidad desde las prácticas que desarrollamos en nuestro cotidiano. Para la construcción de las estrategias que van a apoyar la construcción de la equidad, se empieza con el trabajo del concepto de género. Es imposible construir justicia de género sin que las personas puedan ser invitadas a reflexionar su condición personal en el mundo, sin que las personas
puedan entender que mucho de lo que existe en su percepción de la vida de las otras personas es una construcción que se basa en prejuicios. Entonces, trabajar el tema de género en las asociaciones nacionales es un punto clave para la construcción de la transversalización de género. Es posibilitar a las personas, permitir a las personas revisionar sus roles, permitir que cada persona en las aldeas infantiles SOS puedan revisionar su historia, su construcción y pueda entonces construirse en cuanto a un sujeto sin los prejuicios de género. Pueden hacer sus elecciones, pueden construir su mirada para la vida sin los prejuicios. El trabajo con el tema de género en la inducción, en la orientación inicial, en el desarrollo de personal es el punto clave. Es necesario que las personas puedan revisionar sus conceptos y su mirada, porque la cultura machista y patriarcal está en la mirada de las personas. Y si las personas no tienen la oportunidad de revisionar esa mirada, ellas van a reproducir esa mirada. Aunque tengamos mecanismos para mirar, para desarrollar, para hacer con que las mujeres accedan, no va a pasar, porque el prejuicio va a estar en la mirada de las personas. Entonces, el punto clave y el primer punto es hacer la decisión de trabajar el tema género en el desarrollo de las personas. Se dice que una manera que tenemos nosotras y nosotros de evaluar nuestro trabajo es visibilizar con quién trabajamos. Es decir, si nosotras y nosotros trabajamos con niñas y niños, mujeres y hombres, es necesario que podamos visibilizar, que podamos poner en la mesa la manera con que interactuamos con niñas y niños. ¿Cuántas niñas acceden? ¿Cuál es el número de niñas que acceden a nuestro servicio? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas permanecen? ¿Por qué no permanecen? ¿Cuántos niños permanecen? Hay distinciones entre la manera como las niñas están en el servicio y la manera como los niños están. Hay distinciones en la manera como las niñas salen y la manera como los niños salen. Es necesario reflexionar para que se pueda tener la mirada de que hay justicia. Las niñas, ellas están en nuestro servicio tan protegidas cuanto los niños. Si nosotras y nosotros sabemos que las niñas son más vulneradas en la sociedad, es necesario que tengamos una actuación con una mirada muy fuerte para eso. Pero muchas veces sabemos que las niñas son vulnerables más que los niños. Muchas veces decimos que sí, hay más niñas que niños, las niñas salen más temprano que los niños, pero cuando miramos a nuestra práctica, no hay nadie en nuestra práctica que pueda decir, sí, yo estoy actuando para eliminar, disminuir esta ventana. ¿Sí? Entonces, mirar a las niñas y los niños, mujeres y hombres, es el primer paso. Después es decir, qué asco, que considera la condición de las mujeres y por lo tanto, algo con que ellas puedan, garantizo que ellas puedan acceder más que ellos. Eso es necesario. Esto es hacer la transversalización, es reconocer la especificidad de la condición de la mujer y también de los niños.